Y a veces uno puede comprar un libro, por ejemplo, y lo guardas, y a veces lo intentas leer y como que no te dan ganas de leerlo. Pero llega un momento específico donde ese libro es para ese momento. Yo no sé si alguna vez le pasó eso. A veces incluso puede pasar con un texto bíblico. Poder leer 20 veces un texto bíblico, pero hay un momento determinado para una situación determinada y es en ese tiempo apropiado que te llega esa palabra. Y creo que cada vez que uno comparte una palabra tiene que estar como muy sensible a qué palabra, para qué tiempo es. Yo creo que Dios nos habla, creo que Dios es real, creo que Dios está aquí y creo que Dios quiere transmitir algo a tu vida que obviamente yo no lo sé porque no te conozco, pero que Dios te conoce y que Dios de una u otra manera quiere afectar tu espíritu, tu vida interior, ¿no? Y hay una palabra que está allí en el libro de Hebreos, que es un pasaje muy, pero muy conocido. Lo voy a usar solamente a manera de introducción para introducir el tema que yo quiero hablar contigo, que está muy relacionado a lo que nosotros realmente creemos y a lo que nosotros vivimos. Y es Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Pasaje conocidísimo. ¿Ya? ¿Te lo tenías ahí mismo? No, que lo tengo siempre conmigo. Ah, ¿viste? Entonces estoy como ahí en el espíritu. Dice el Hebreos. ¿Lo encontró? Sí. Ahí está. Hebreos. Buscale ahí. Que yo tengo tiempo. 11.5 era. No, 11.1. Hebreos. La fe, la certeza, Lo lo que que pasa se que- espera y la convicción de lo que no se ve. Un día en una prédica lo mandamos a aprender de memoria, creo que fue así, ¿no? Ah. Y si lo llevamos con... Viaja conmigo. Después la fe. Por eso lo saben la mayoría de memoria, deberían. Ok. De los viejos, ¿no? Sí, nosotros los jóvenes todavía. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay algunas palabras interesantes que destacar en este pasaje. La primera palabra interesante es certeza. Certeza es como una seguridad. Cuando tú tienes certeza de algo te trae seguridad. Te hace sentir que no, esto va a suceder y va a suceder, o esto va a acontecer. Firmeza. O cuando tú eres cierto testigo de algo, a veces puedes tener tus dudas, pero hay momentos en los cuales tú tienes la certeza de que la cosa fue así. Y la gente añade, a mí no me pueden engañar. ¿Has escuchado ese refrán? Sí. A mí no me pueden engañar, yo tengo certeza de que esto fue así. Porque alguien te puede decir, no, pero mirarlo de esta manera, quizás no fue tan así. No. Yo tengo certeza, seguro. estoy convencidísimo de que la cosa es así. Y la segunda palabra es convicción. Esa palabra convicción también produce seguridad, ¿ya? La convicción, cierto, apunta más que nada a una actitud del corazón. La convicción apunta a algo interno que te hace sentir independiente de lo que los demás piensen, independiente de lo que los demás crean. Cuando uno tiene una convicción en su vida, difícilmente te pueden mover de esa manera de pensar. Y la certeza sí ya tiene más que ver, cierto, con esto externo, de yo tengo certeza que la cosa es así. La convicción es más del espíritu. Y ambas están ligadas a uno de los principios fundamentales del cristianismo, que es la fe. ¿Ya? Que la fe es creer. Entonces, el creer, el fundamento del creer es la certeza y la convicción, pero no de cualquier cosa. ¿Ya? Porque hay gente que dice, no, vos tenés que tener fe, vos tenés que creer, vos tenés que pensar en forma positiva, ¿ya? Aún hasta la farándula, ¿ya? En estos programas de chimentos, ¿no? Dicen, no, vos tenés que tener fe, pero la pregunta es, ¿fe en qué? ¿Ya? Entonces, el versículo 6, ¿cierto? Es un pasaje que te aclara y te dice, pero muy clarito, ¿está? ¿En qué consiste tu fe? ¿Ya? Porque dice que sin fe es imposible, ¿qué cosa? Agradar a Dios. O sea, la convicción y la certeza en tu alma tiene que tener un objetivo. Agradar a Dios.
La certeza y la convicción en tu vida tiene que tener, ¿me entiendes? Esta seguridad que vas a agradar a Dios. Yo durante muchos años estuve incursionando en varios sistemas de creencia. Cuando uno es joven, tiene sus dudas y tiene sus miedos. Una de las preguntas que más marcó mi vida fue: ¿qué es la verdad? ¿Ya? ¿Qué es la verdad? ¿Ya? O una pregunta que te hacen en una iglesia, ¿no? Dicen: ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Ya? Si vos estás en una iglesia, el objetivo es sembrar cierta duda en tu vida, que si estás yendo allí es realmente sí o no. ¿Ya? Y durante muchos años de mi vida yo estuve convencido que esa era la iglesia verdadera. Y cambiar de idea no es fácil. Créame, cambiar de hábitos, cambiar de costumbres no es fácil. Pensar de una manera distinta no es fácil. Los estudiosos dicen que los primeros años de la vida de una persona son fundamentales para formar convicciones. En un joven como él, o sea, formar, ¿cómo se llama? Mateo. Formar convicciones, o sea, en una etapa fundamental. Y dice el texto bíblico, el autor de uno de los proverbios dice: instruye al niño, ¿cierto?, en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Entonces la gente dice: hay que instruir al niño en su camino, pero ese pasaje no te muestra, no te dice cuál camino. Te está diciendo que en el camino que tú le instruyas, él cuando sea viejo no se va a olvidar. El problema es que muchas veces los caminos que nosotros aprendemos cuando somos jóvenes no son caminos sanos. Y cuando llegamos a viejo, ¿ya?, y tenemos que tomar una decisión, en vez de tomar una decisión en base a Dios, ¿ya?, o en base a la verdad, ¿ya?, nos alejamos de ella y actuamos en base a nuestra experiencia. A veces el eco de las instrucciones de nuestros padres son más fuertes que la fe, ¿me entiende?, que debe producir la convicción y la certeza de querer agradar a Dios. Y esta es la verdadera guerra que hay en el alma. Nosotros tenemos varias convicciones en nuestra vida. Por ejemplo, que Jesucristo es el Señor. Amén. ¿Jesús es el Señor o no es el Sí, Señor? amén, sí. ¿Ya? Otra de las convicciones en nuestra vida es que Cristo nos salvó, que nos perdonó de nuestros pecados. Hoy necesitamos tener una revelación del poder perdonador de Jesús. Hay gente que sabe que Jesús murió en la cruz y que derramó su sangre, pero no logran comprender, captar, entender ese evento físico que Jesucristo realizó hace 2000 años con un problema emocional o con una realidad que la persona haya vivido, ¿no?, que le hace difícil entender ya cómo poder sobrevivir en medio de algo que hizo y que no se puede perdonar. A veces las personas, y con mucho respeto lo digo, no los conozco, pero hay gente que egoístamente no se perdona a sí mismo. A veces es mucho más fácil perdonar a otro. Para algunos, y dicen: no, yo no tengo nada contra ti, dejémoslo claro. Pero cuando es algo que ellos hicieron, qué difícil que les es perdonar. Que le es difícil perdonarse a sí mismo. ¿Tá? Entonces, cuando viene una convicción en tu vida, a causa de la fe, lo que tú crees, esa convicción hace que tu interior sufra una transformación. Y creo que nosotros fuimos hechos para oír la voz de Dios y para entender lo que el Señor quiere hablarnos. Es interesante que la Biblia nos dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Entonces, para que haya una convicción, para que haya una certeza, nosotros tenemos que oír a Dios. ¿Dios habla o no habla? Dios habla. Y el oír a Dios es lo que va a producir convicciones y certezas en nuestra vida. Déjame contarte una experiencia. No sé si la he contado porque a veces uno se repite. Entre más viejo se pone, uno siempre repite la misma historia. Mi abuelo siempre nos contaba la misma historia. Pero yo recuerdo en uno de mis viajes, ya, que me perdí. No ha sido la primera vez que me he perdido en un aeropuerto. Me perdí en un aeropuerto grande, ya, en un aeropuerto que no era mi idioma, era alemán, ya,
Y el segundo idioma que se podía comunicar era el inglés. Y yo, hermano, pero brutamente hablo español. ¿Tá? Entonces, cuando yo llegué, bajé del avión y entré, porque justo había que caminar hacia el aeropuerto, yo cruzo y me encuentro con letras que no entendía y con un montón de gente hablando en cosas que yo no entendía. Y yo estaba totalmente perdido, necesitaba orientarme, necesitaba saber a dónde iba. Y yo me atreví osadamente a acercarme a una persona y usar ese inglés básico, pencil, window, un poco con señales de humo, ¿viste? Así como... Entonces, la mujer que me atendió estaba convencidísima que entendía el español. Yo convencido que hablaba inglés y ella convencidísima que entendía el español. Conclusión de la historia, me perdí. Me subí arriba de un bus porque el aeropuerto era grande y me llevó para una letra a otro lugar. Me bajé, subí una escalera, entré a un lugar. Cuando llegué allí yo me di cuenta que estaba perdido, totalmente perdido. Yo tenía que hacer el transbordo con otro vuelo porque iba a otra ciudad. Y esa sensación que se te produce de inseguridad, inestabilidad. Y es curioso que a pesar que ya eres grande y algo viejo, te sientes como un niño perdido. Volví a recordar mi infancia cuando me perdía en la feria y yo buscaba a mi madre, ¿no? Tengo ese recuerdo de infancia, de pronto se te pierde ya, y tú a veces buscas unas polleras familiares y a veces llegas donde una señora que no es tu madre, ¿no? Y más encima vos estás triste, estás que lloras y tu mamá te reta más encima porque te perdiste, ¿no? ¿Sabes que fue una sensación muy parecida a la que sentí en ese aeropuerto? Pero era grande. Yo no podía tirarme en el suelo a patalear y decir estoy perdido. Estoy totalmente perdido. Lo único que tenía que hacer era orar. Y buscar en lo más profundo de mi alma la confianza. Ya, la confianza de sácame de esta situación. Y de pronto, yo no sé, había un policía allí que no sé qué cara me vio. Me vio con una cara, cierto, de cordero degollado, cierto, el alemán se me acerca. Yo sé que hace señales, me pide los papeles, yo sabía que era eso. Le paso mi pasaporte y le paso mi siguiente vuelo, ¿no? Un tiquete. El hombre me mira, me hace una señal, me dice que me vuelva allá, yo trato de hacer todo lo que él me dice, ¿no? Yo tomo los papeles, trato de hacer todo, me meto por una puerta, corro un pasillo, doy la vuelta y llegué exactamente al mismo lugar donde él estaba. Exactamente al mismo lugar. A esa altura sientes vergüenza, la gente te mira, te da la sensación que estás haciendo el ridículo. A veces la gente siente lástima por ti y no sabe cómo ayudarte tampoco. Entonces el policía me vuelve a ver, me pide los papeles, me pide el pasaporte y él me lleva. Empiezo a caminar con él. A esa altura tu mente se llena de inquietudes, de dudas, eres un extranjero, hay mucho problema con la inmigración, ya es latino en Europa, he mirado a veces no muy bien. Yo tenía miedo, un pánico. Abrimos puertas, el hombre cruzaba puertas, ya perdí gente, íbamos por un pasillo oscuro. Ya, y llegamos a un lugar donde había otro policía. Los dos empezaron a hablar en alemán. Y cierto que te trae tus dudas cuando hay dos personas hablando en otro idioma y tú estás allí. Me miraban y se reían más encima. Me miraban y se reían. Y yo estaba entregado, yo no sabía lo que iba a suceder. Otro policía toma mi pasaporte, lo mira y le pone un sello. ¡Pum! Con sus llaves abre una puerta, que era una puerta hermética. Yo no sabía, uno piensa... Al avión derecho. Yo abro, o sea, él abre la puerta y yo miro un pasillo gigantesco, con muchas letras y mucha gente. Y él me mira, y eso sí que lo entendí. Él me dice, di, que era D, ¿no? Di, go, di, pero fuerte, go, vete, ándate. Yo tomé mi pasaporte, tomé mi pasaje y empecé a buscar la bendita letra D.
Cuando yo llegué a la letra D, me encontré con la aerolínea, que era mi cambio. Allí hice el check-in de ingreso, ingresé, hermano, y no sé si a ustedes les ha pasado cuando a veces podés tener un accidente en algún momento, ¿no? Y te está toda la tensión en tu cuerpo, pero mientras está la tensión, tú podés controlar tu mente, tus emociones, pero llega un momento donde tú ya no lo puedes contener más. Y te soltás, estás sentado, pero ya no podés contener tus lágrimas de toda la tensión que viviste, ¿no? Y mientras yo estoy allí llorando, ¿no? Y tratando de que la gente no te vea, Dios me habla. Y Dios me dice, mira esa letra. Y yo veo la letra, D. Dios. De Dios. Y Dios me dice, Daniel, cuando tú vas conmigo, tienes que tener la certeza y la convicción que por más perdido que estés, siempre vas a llegar al destino. Esa palabra fue tan tremenda en mi vida, que de allí en adelante yo he hecho muchos vuelos y me he perdido. Y yo le digo a la gente, no estoy perdido, estoy conociendo nomás. ¿Me explico? ¿Ya? Estoy conociendo. Y ahora incluso he llegado a pensar, si llegara a perder el vuelo, es Dios. Ahora, ese tipo de certeza, ese tipo de convicciones son fundamentales en nuestra vida para nuestra subsistencia, ¿me entiende? Para existir en este mundo. No se trata de pensar cuál es la iglesia verdadera, no se trata de pensar dónde debo de congregarme, no se trata de pensar, ¿cierto?, si es que esta versión es la correcta. Porque cuando tú tienes el Espíritu de Dios en tu vida, hay algo que te lleva al lugar correcto. Porque es un estilo de vida. Y tú no necesitas demostrarle a nadie de que Cristo está en ti. Quiero que abran sus Biblias allí en Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. ¿La B de beso? El 8 era 8, 31 y 32. ¿Cuál es la página? El número de página. Está. Ok. ¿Quién lo puede leer? Necesito de su ayuda ahora para leerlo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay tres cosas que son fundamentales en nuestra vida cristiana. Uno es el creer. Siempre asociamos la fe al creer, pero no es la fe que es del cristianismo, no es solo creer. Porque la fe cristiana debe producir un efecto en el corazón del hombre. Debe producir esa convicción y esa certeza. Entonces mucha gente dice, no, solo tú tienes que creer, solo tú tienes que creer. Y a veces tú crees y no pasa nada. ¿Me explico? O sea, el cristianismo no se trata de una fe ciega. La fe no es ciega. ¿Ya? La gente dice, no, usted crea. No dude nada. Yo soy una persona que confieso que yo tengo muchas preguntas en mi vida. Yo tengo muchas dudas. ¿Ya? Y yo todas mis dudas las converso con Dios. Yo tomé años en tomar mi decisión por Jesús, porque tenía muchas dudas. Es más, me llegaba a sentir condenado, porque a veces un pastor o un predicador me decía, no, vos eres un incrédulo, vos tenés que creer. Pero yo necesito evidencia que exija un veredicto. Capaz que yo soy el único tipo del planeta así. ¿Ya? No, usted crea. A veces la gente dice, usted tiene que creer, la fe es ciega, usted vaya y ore y le van a poner las manos y va a ser sanado y va a pasar. Yo, cuando están orando por mí, a veces yo tengo un ojo medio abierto, ¿no? Quizás yo soy el único tipo así. Mateo dice que no. Tengo mis preguntas y yo quiero que me respondan las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces es interesante que Jesús le habla a la gente que creía.
Viste que dice a los judíos que habían creído en él. Pero les dice, si ustedes permanecen, ustedes van a ser mis discípulos. El cristianismo no consiste solamente en creer. El cristianismo significa entrar en una escuela. Yo sé que a veces la escuela no nos gusta, ¿tá? Pero estamos hablando de la escuela de Dios. Entonces, el proceso de la convicción y la certeza no es magia. Es conocimiento, es formación, es instrucción, es enseñanza. Porque la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el discípulo qué tiene que hacer? Tiene que escuchar, tiene que aprender, tiene que estudiar, tiene que escribir, tiene que llenar su mente ya de la instrucción que Dios le quiere dar. Porque cambiar un hábito no es fácil. Porque cambiar un estilo de vida no es fácil. ¿Me explico? Creer no es suficiente. La fe que nosotros predicamos, pregonamos, no es una fe ciega, no es una fe invisible. Y yo siempre lo he dicho, aunque nosotros creemos en las cosas que no se ven, nosotros veremos lo que creemos. Amén. Sí, sí. ¿Ok? Aunque nosotros creemos en lo que no vemos, veremos lo que creemos. A mí no me sirve estar predicando algo invisible que no se ve. Y decirle a la gente, usted crea, usted sea fiel, usted dé, usted haga esto, usted haga lo otro. Yo necesito una evidencia. Y créame, cuando yo me encontré con estos pasajes bíblicos, yo empecé a entender. Dios quiere crear la fe en mí a través del discipulado. Porque hay verdades. Y las verdades producen cambios. Pero hay que vivirlas. Y es allí donde el creer, ¿me entiende?, toma vida. Produce convicción, produce certeza. Y dice, si ustedes permanecen, van a conocer la verdad. ¿Y la verdad qué va a hacer? Lo hace libre. Te va a traer libertad. Va a traerte libertad. Va a traerte libertad de la condenación. Va a traerte libertad de la acusación, va a traerte libertad de los errores que cometiste en el pasado. Vas a entender el pasaje que dice aquí, yo hago nueva todas las cosas. No te acuerdes de las cosas pasadas, no traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. No te dije en tiempos pasados que tengo planes contigo, entonces ¿por qué vives acordándote de los errores de tu pasado? Cuando tú entras en ese nivel, llegas a la convicción que Pablo tenía. Fíjate la convicción que Pablo tenía. Busca Filipenses capítulo 3, versículo 8. Usted, pastor, me empieza a mirar feo nomás y se me pasa la hora. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3, 8. Ok. ¿Quién lo puede leer? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué palabra más poderosa, ¿no? Pablo llegó a una convicción, certeza, seguridad, algo interno de su alma. Eso era una fe en él. Él tomó una decisión en base a sus convicciones de que tenía su pasado por basura. La verdad es que la palabra griega ahí no es basura, ¿ya? Es una palabra griega que es skúbalon. Y Pablo era un poquito fuerte de palabras. Para decirlo suave, es popó, ¿ya?
O sea, claro. con toda la palabra, Pablo está diciendo, yo tengo mi pasado por ti, ¿tá? Y está en la Biblia. Está en la Biblia, o sea, él mira su pasado como horrible, muy feo, ¿ya? Entonces, porque él tenía una certeza y él tenía una convicción. Dice en un pasaje, yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo era perseguidor de la iglesia. Yo consentí en la muerte de Esteban. Yo di mi voto para que Esteban muriera. Yo perseguía a los cristianos, los arrastraba, los sacaba de las casas. O sea, Pablo tenía un historial terrible. Sin embargo, la fe, la convicción, la seguridad que había en él del amor de Cristo, que decía, yo como un abortivo, ahí en Corintios 15, como un abortivo, el Señor me llamó. ¿Tá? Entonces, él sabía, él tenía la seguridad, ya que su vida, aunque él había sido de otra religión, aunque él había seguido el judaísmo durante muchos años y durante mucho tiempo su fe estaba orientada a ser un seguidor de la ley, de pronto Jesús de Nazaret apareció en su camino. Y Jesús de Nazaret le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Ese encuentro revolucionó su existencia, cambió su vida. Y los que eran sus propios hermanos de su fe anterior le perseguían porque le querían matar, porque ya él no pensaba como ellos. Un día me encontré con una persona de mi fe antigua y me pregunta y me dice, Daniel, pero somos cristianos, tú y yo somos cristianos. Y yo le dije, tú y yo sí somos cristianos, pero tu fe es diferente. Tú sigues una iglesia. Tú sigues una iglesia. Yo tuve un encuentro personal con Jesús. Y ese encuentro es lo que ha producido la certeza y la seguridad y la convicción en mi corazón. Y así es como yo vivo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y nuestra fe no es para agradar a los hombres. Es para agradar ¿a quién? A Dios. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor. Ándate con esta palabra en tu corazón. Medítala. Podés leer, ¿cierto?, todo el capítulo 11 de Hebreo. Y vas a darte cuenta qué fue lo que los antiguos hicieron, ya que fueron nombrados como héroes de la fe. Padre, yo quiero darte tantas gracias por esta palabra. Quiero agradecerte, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo. Tú nos llevas a toda verdad. La verdad nos hace libre. Tú mismo dijiste, yo soy el camino y la verdad y la vida. Tú mismo hablaste que fuera de ti nada podemos hacer. Señor, tus palabras son alimento. Tu palabra es una lámpara a nuestro camino que ilumina nuestra vida. Y queremos ser llenos de la plenitud. Señor, queremos tener una fe activa, no una fe ciega, una fe con entendimiento. Señor, yo me rehúso a creer que los cristianos no deben pensar, deben solo creer. Señor, yo creo que tú nos diste la inteligencia, nos diste la sabiduría. Señor, tú derramaste tu Espíritu Santo en nosotros. Y en mi oración, que en este día tú traigas una revelación. Amén. Llénanos de tu presencia. Abre nuestro entendimiento. Si hay alguien aquí adentro que no ha podido perdonarse, Dios, yo oro que tú traigas una convicción, una certeza, una seguridad en su vida de que tu amor no tiene límites. Señor, que tú amas tanto. Señor, que tienes esa capacidad de poder olvidar y tirar al fondo del mar, Señor, todas nuestras iniquidades. Dios, gracias por estar con nosotros. El que está enfermo, sánalo. Señor, el que tiene problemas, Dios, trae paz sobre su vida. El que tiene que enfrentar una situación en los próximos días, Señor, que la fe pueda alimentar su vida y darle la convicción
de que no importa en qué lugar esté, y aunque sea el lugar más peligroso, si tú estás con Él, Señor, será el lugar más seguro. Señor, yo quiero orar por esto. Venga a tu reino. Señor, tú eres el Dios de milagros. Yo quiero proclamar, Dios, que durante esta semana más de algún milagro acontecerá en la vida de mis hermanos. Desatamos esto, Señor, para que nosotros podamos crecer en la fe, para dar testimonio de tu poder, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Aleluya. Gracias por la palabra, Dani. Aleluya. Vamos a cantar una canción. Gracias, Señor.